Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de locura transitoria. Bien, en el podcast de hoy quería dar mi opinión sobre una pregunta que le han hecho a un entrenador personal que yo sigo en Instagram. Dejaré su cuenta para que le podáis seguir si os interesa este tipo de contenido, ¿no? Si queréis saber más sobre nutrición, sobre fitness, etcétera, ¿vale? Pero voy a extrapolar esta pregunta al ámbito general, ¿vale? A él le preguntan, él se llama Álvaro, y un seguidor le hace esta pregunta, ¿vale? Le dice: hola Álvaro, ¿puedes dar tu opinión sobre los profesionales que dicen que sus conocimientos no deben verse reflejados en su propio físico? Bien, él opina como yo, ¿no? Mi opinión es que un profesional no tiene por qué ver reflejado lo que sabe en su propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un preparador físico no tiene por qué estar cuadrado como vulgarmente lo conocemos, ¿no? No tiene por qué estar mazado ni ser el típico o la típica persona fitness de gimnasio que esté cuadrado, musculado, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí no es importante. Es verdad que de cara a la vista, ¿no? De cara a la percepción que tenemos de la persona, podemos pensar, bien, esta persona nos está demostrando con su propio aspecto físico que sabe de lo que habla. Pero es que a lo mejor no tiene por qué. O sea, voy a poner ejemplos, ¿vale? Primer ejemplo que os voy a poner. Actualmente se ha puesto muy de moda o se ha hecho ya más común o más frecuente que los hombres mayoritariamente se hagan trasplantes capilares, ¿vale? Entonces, es obligatorio que quien te opera, que el hombre que te opera, en el caso de ser hombre, tenga que tener una melena frondosa o tenga que tener pelazo cuando, por ejemplo, el pelo es algo que depende de la genética práctica y única exclusivamente, ya que una persona que tenga mala genética o hereditariamente tenga una caída de pelo o por genética de su, como digo, de su familia, se vaya a quedar calvo, ¿no? Porque herede unos genes donde tiene una zona donante muy pobre y se quede calvo por arriba y no sea apto para un trasplante. Entonces, ese doctor no tiene derecho a adquirir unos conocimientos, a saber hacer muy bien su trabajo. Es obligatorio que tenga pelazo, diciéndolo así rápido y claro, para que te opere, para que tú te fíes de la persona. Obviamente no. Obviamente, si una persona, independientemente de que tenga pelazo o no, ya que muchas veces no depende de él ser apto para poder haberse operado, es más, una persona que a lo mejor tenga cierta edad y haya llegado tarde, ya que esto de la operación del pelo no lleva muchos años a este avance, ¿no? De cómo se opera actualmente, de las facilidades que hay, de los avances en el tipo de operación, etcétera, etcétera. O sea, hace muchos años se hacía, pero era muy rudimentario, no estaba tan evolucionado como ahora. Entonces, hay gente que puede tener cierta edad que no haya podido tener no había los tratamientos que había antes, o sea, ahora no había antes los tratamientos que hay ahora, entonces no ha podido conservar el poco pelo que podía tener, pero sí que se ha podido formar y puede ser ahora cirujano. No tiene por qué tener pelazo, lo que tiene que tener es los conocimientos para poder hacer su trabajo. Otro ejemplo. Yo, por ejemplo, hace años iba a un gimnasio donde el monitor y dueño era una persona que pesaba 120 kilos por lo menos, pero de gordo. No de fuerte, de persona grandota, no, de gordo, de barrigón. Pero claro, yo veo a esa persona y digo, bueno, este es el dueño, pero si este hombre parece el típico tío que te encuentras en una barra de un bar que se va a tomar su pincho de tortilla, sus aceitunas y su cerveza y está en el bar todo el día. Claro, ese tío no estaba cuadrado, no estaba físicamente que digas, buah, este tío me va a poner mazao porque fíjate cómo se cuida él, buah, la leche, ¿no? Claro, luego te vas y es lo típico, ¿no? Tú en un gimnasio, generalmente los monitores o las monitoras suelen poner sus plaquitas, sus títulos de si han hecho un deporte o tipo judo, taekwondo o alguna movida de estas, pues si han tenido algún trofeo o han participado en campeonatos, si han quedado en buena posición o derivados, suelen plantarte los títulos pues en su despacho o en este caso, en el que os estoy hablando, era una persona que había sido campeón de España de
de judo o de taekwondo. O sea, era una jodida máquina. Lo que pasa es que ya estaba jubilado de eso y por lo que sea, que yo no tengo por qué saber lo que le pasaba en su vida privada, pues simplemente había ganado mucho peso y ya está. Pero los conocimientos para entrenar a alguien los tenía más que de sobra. O sea, que su aspecto visual y físico no tenían nada que ver con la capacidad de esa persona para entrenarte y para prepararte. Entonces, es otro claro ejemplo en el que no es necesario que los conocimientos de una persona se los haya aplicado a él mismo. Y os he puesto 2 ejemplos en los que una persona, por características de genética, características de su vida o de sus genes, como digo, pues no tiene por qué o puede no poder tener la capacidad de demostrarle a la gente a la que le va a aplicar sus conocimientos que es apta para ello, porque a lo mejor esa persona no tiene la capacidad o no tiene la genética para poder hacerse una operación de pelo y esa persona pues es calva o tiene una alopecia muy grande porque el destino, su salud, su genética, lo que sea, le ha hecho estar así. Pero eso no quiere decir que no te vaya a poder hacer una muy buena operación y que tú vayas a quedar bien, porque lo importante no es la genética de la persona que te opera. Lo importante no es que quien te entrena esté gordo o esté flaco. Lo importante es que sepan hacer y tengan los conocimientos que han de tener para desarrollar su trabajo. Una persona, un cirujano que opera del corazón, no tiene por qué haber sido operado del corazón, ¿no? Entiendo. O sea, al final, la gente lo que tiene que tener es la capacidad de desarrollar un trabajo, una labor, una función. Independientemente de que se lo hayan hecho a él, de que se lo pueda hacer él o se lo haya aplicado a él mismo. Porque al final es como todo, ¿no? O sea, entonces por eso entiendo que esta pregunta, que es verdad, y es verdad, y eso no vamos a engañar a nadie, que si tú ves a una persona con un muy buen físico, digas, joder, este tío sabe lo que hace porque se lo ha aplicado al mismo y me lo va a poder enseñar a mí. Que luego también digo que cada persona es una historia y lo que a esa persona le viene bien a lo mejor a ti no te viene bien. Entonces, yo por ejemplo soy una persona que ha hecho varias veces, ha cambiado sus hábitos alimenticios y ha perdido peso, pero yo a lo mejor no sería capaz de decirle a una persona lo que tiene que hacer para adelgazar. Porque yo me conozco a mí mismo, obviamente, y yo sé lo que tengo que hacer conmigo mismo. Pero yo a lo mejor veo a un amigo que tiene un problema de salud y me dice, oye, ¿qué has hecho tú para adelgazar? Y yo, pues que a lo mejor lo que yo hago a ti no te vale, ¿sabes? Porque a lo mejor yo puedo comer un alimento que tú no puedes comer. Entonces si yo te digo, no, tienes que comer este pan y tú me dices, no, es que soy celíaco. A jodo, ¿ves? Cada persona es una historia. Entonces un nutricionista, una persona que se forma, sabe tener alternativas para distintas situaciones. Pero yo he aplicado en mí mismo lo que sé que me funciona. Y muchas veces con nosotros mismos hacemos el burro, hacemos ensayo o error. Probamos una cosa a ver si va y si no va, pues probamos otra. Pero no tenemos la capacidad o la potestad de aplicar o desarrollar esto en segundas personas, ¿no? Entonces, mi opinión es que para nada es necesario que una persona aplique los conocimientos que tiene en sí mismo o para sí misma. Obviamente, si tú ves a alguien, como repito, que tiene un muy buen físico, pues te da una mejor imagen. Pero puede haber tenido otras cosas, puede no tener el mejor físico, pero tener los conocimientos. Al final lo que te tienen que demostrar con hechos es que lo que dicen que saben hacer, lo saben hacer. Y punto. Y no hay más. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy más cortito. Espero venir con más podcasts más pronto. Ando algo bastante liado. Así que nada, nos vemos dentro de poco. Cuidaros. Chao.